Bienvenidos nuevamente a tu canal El Faro Informativo. Es un placer tenerte de vuelta con nosotros. Hoy, como siempre, te traemos las noticias más interesantes sobre lo que sucede en Venezuela y el mundo. Presten atención a la información del siguiente video. El líder opositor venezolano Juan Guaidó respondió el martes a la advertencia del gobierno de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición y cuyo periodo actual termina en diciembre de 2020. ¿Qué pasaría hoy si el régimen se atreve, que puede hacerlo, a dar el paso a una irregular convocatoria adelantada de elecciones sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo, lo mismo? Es decir, se van a ahogar en contradicciones, se van a ahogar en aislamiento, se van a ahogar en un desastre. El cambio de fecha de las legislativas forma parte de un contraataque del gobierno chavista contra las sanciones económicas de Estados Unidos, uno de los más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, por considerar que Maduro se religió en comicios fraudulentos. El gobierno socialista levantó además la inmunidad a 4 diputados opositores por apoyar un fallido levantamiento militar el pasado 30 de abril. Guaidó ha tratado de romper la lealtad de las Fuerzas Armadas a Maduro, pero las autoridades castrenses reiteraron el martes, una vez más, su apoyo al gobierno. Hoy, con nuestras plumas y nuestra tinta, y mañana, si fuese necesario, con nuestras armas, a defender la República Bolivariana de Venezuela de cualquier agresión y cualquiera sea su intensidad. Así pues, ¡que viva Venezuela! ¡Que viva! El respaldo de los militares es considerado el sostén del gobierno venezolano, que enfrenta la peor crisis de la historia moderna del país, con una inflación que este año terminará en 1.000.000% y provocará una contracción económica de 35%, según el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, indicó el pasado miércoles 14 de agosto que se utilizarán todos los mecanismos útiles para conseguir el objetivo trazado, aunque precisa que no existe aún un nuevo mecanismo ni una fecha para retomar el diálogo con el oficialismo. Tanto el gobierno de Noruega como el Grupo Internacional de Contacto insiste en que se retome el diálogo entre el gobierno y la oposición, según dijo el líder opositor. Sin embargo, insiste en que más allá del diálogo se aplicarán diversos mecanismos de forma simultánea que puedan contribuir a la causa opositora, como se ha hecho desde su juramentación el pasado mes de febrero. No hay una fecha ni un nuevo mecanismo, tampoco uno viejo. Vamos a insistir por los mecanismos que sean útiles de cara a los objetivos que hemos planteado a los venezolanos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, aseguró el mandatario Guaidó. Por lo tanto, Guaidó no descarta diálogo, pero asegura que no hay fecha para retomarlo. En este sentido, detalló, insistirá en la presión interna, en la conversación con todos los factores, con el Grupo Internacional de Contacto, en el Grupo de Lima y con la Organización de los Estados Americanos. A su juicio, el chavismo ha desviado mucho la atención de este último organismo. Más adelante sostuvo que los aliados de su gobierno generan presión de diferentes formas. Argumentó que acciones como la protección de activos, sanciones y reconocimiento diplomático en diversos países son ejemplos que han funcionado. A pesar de todo esto, una delegación del gobierno de Noruega llegó a Caracas el pasado miércoles para restablecer el diálogo entre el oficialismo y la oposición, que está suspendida desde la semana pasada. Como sabemos, los representantes del régimen de Nicolás Maduro decidieron ausentarse tras las nuevas sanciones que les impuso los Estados Unidos. Sin embargo, la oposición sí viajó al encuentro en la isla, según informó la agencia noticiosa Reuters. La delegación de Noruega
Noruega empezó a conversar por separado con las partes a fin de intentar mantener el acercamiento. Los puntos tratados en los primeros encuentros de esta semana no se detallaron. Por otra parte, el jueves 8 de agosto, la Cancillería noruega indicó en un comunicado que mantenía contacto con ambos bandos y programaría reuniones en función a la disponibilidad de las partes. Así que estemos seguros que tendremos próximamente nuevas noticias sobre la polémica negociaciones de Noruega. Mientras el país entero espera estas negociaciones, por fin llegan a conclusiones concretas. Los pocos socios de PDVSA temen el alcance de las últimas sanciones de Estados Unidos. Los socios de empresas conjuntas extranjeras con la petrolera estatal venezolana PDVSA están preocupados de que el último conjunto de sanciones de Estados Unidos sobre el país suramericano pueda interrumpir sus operaciones, dijeron tres fuentes de la industria. La administración de Trump la semana pasada congeló todos los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos y los funcionarios estadounidenses aumentaron las amenazas contra las empresas que hacen negocios con Venezuela. Eso ha generado temor para esas compañías de que Estados Unidos cumplirá con las amenazas de sancionar a las empresas individuales y también de que los bancos limitarán las transacciones solo para evitar el riesgo de sanciones, dijeron las fuentes. La Casa Blanca impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela en enero en un esfuerzo por derrocar al presidente socialista Nicolás Maduro, cuya reelección del 2018 es considerada ilegítima por gran parte del hemisferio occidental. La orden ejecutiva emitida el 5 de agosto no sancionó explícitamente a las empresas no estadounidenses que hacen negocios con PDVSA, incluidos los socios en operaciones de crudo como la Total S.A. de Francia, Equinor ASA de Noruega y Repsol S.A. de España, así como clientes rusos y chinos. Sin embargo, la orden amenaza con congelar los activos estadounidenses de cualquier persona o compañía que se determine que se ha asistido materialmente al gobierno venezolano. Se incluyó un lenguaje similar en las sanciones en enero, pero el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, dijo la semana pasada que las medidas más recientes significan que las empresas tienen la opción de hacer negocios con Venezuela o los Estados Unidos. Si realmente quieren hacer lo que Bolton dicen que quiere hacer, que es hacer que estas empresas dejen de hacer negocios con Venezuela, van a demostrar que lo dicen en serio. Tendrán que castigar a alguien, dijo Francis. Por otra parte, y otras noticias importantes sobre la industria petrolera del país, les contamos que Cisco nombró oficialmente a Carlos Jordá como su presidente ejecutivo. Así es, amigas y amigos, la junta directiva de Cisco seleccionó a Carlos Jordá para ocupar el puesto de presidente ejecutivo después de un extenso y exhaustivo proceso de búsqueda que inició a principios de este año, según anunció la propia filial venezolana en un comunicado. La junta de Cisco votó unánimemente el proceso para escoger el nuevo presidente ejecutivo, siguiendo un proceso abierto y profesional para poder identificar candidatos potenciales entre los venezolanos más calificados con experiencia internacional. Con la ayuda de una firma de asesoría en recursos humanos se eligió, luego de considerar a 3 firmas reconocidas en el sector petrolero internacional. Se entrevistaron a 13 candidatos ubicados en América Latina, Norteamérica, Europa y el Medio Oriente. De este proceso competitivo ha sido seleccionado el ingeniero Carlos Jordá para ocupar el puesto de presidente ejecutivo de la Cisco. El ingeniero Jordá tiene un profundo conocimiento de Cisco y sus actores clave que provienen de su rol previo como presidente de
PDB América y presidente de la Junta Directiva de Cisco. Es ingeniero químico con 5 décadas de experiencia en la industria petrolera y gas, que abarca desde la refinación, la planificación, la cooperación y las finanzas y la producción durante estas 5 décadas. Jordá ocupó varios puestos de liderazgo dentro de Petróleos de Venezuela, PDVSA, tanto que en los Estados Unidos como en Venezuela, incluyendo la supervisión de las operaciones de refinación y comercialización de PDVSA. En los últimos 16 años se ha desempeñado como consultor, incluyendo para las firmas de Graxney y Kleine y asociados, asesorando a grandes empresas e inversionistas en la industria de petróleos y gas a nivel mundial, y como miembro de la junta directiva de una empresa norteamericana de refinación y comercialización. La junta estaba buscando un presidente ejecutivo en una sólida experiencia profesional en las operaciones y quienes pudieran guiar a Cisco durante este momento sin precedente. Su profunda comprensión de la industria petrolera, no solamente en refinación, sino en todos los niveles de la cadena de producción, su experiencia con las mejores prácticas del gobierno cooperativo, su conocimiento de la compañía, los actores claves y el panorama geopolítico en el que opera la empresa hacen de Carlos Jordá la persona adecuada para el puesto, dijo la presidenta de la Junta Directiva de Cisco, Luisa Palacios. Con estas noticias llegamos al final por el día de hoy con tu noticiero El Faro Informativo, dándote las gracias por seguirnos. Nos encantaría conocer tus comentarios, déjalo en tu casillero, darle like si te gustó este video. Hasta luego.